Buenas tardes, estimados docentes. Mi nombre es Mónica Reyes, soy estudiante de la Universidad Estatal de Milagro, eh, Educación Básica, modalidad online, tercer semestre. Voy a iniciar haciendo la exposición de las diapositivas correspondientes para esta clase. Vamos a empezar a compartir pantalla. Ok. El tema central del día de hoy, el tema central de nuestra exposición se refiere sobre características y ejemplos de la mediación escolar. La mediación escolar se debe utilizar como una herramienta educativa para estimular el razonamiento y la comprensión social de los escolares y su entorno. Bueno, tenemos una pequeña síntesis en nuestra diapositiva, la misma pues que nos indica que la mediación escolar debe de ser una herramienta para solucionar problemas, para estimular al razonamiento. ¿Qué queremos decir con esto? Con ello queremos decir que pues al momento que estamos estimulando en algún inconveniente que tuvieron nuestros estudiantes, pues debemos razonar, debemos entenderla y pues debemos utilizar la lógica para la solución de diversos problemas, ¿no? Dice, la mediación escolar es como ha demostrado en los últimos años la estrategia de mejora de la convivencia en el ámbito educativo y de mayor poder transformador, tanto de las personas como de las propias instituciones escolares dentro de las múltiples que existen. Bueno, la mediación escolar en sí es un término que se ha utilizado para solución de problemas que existen a diario, que existen a lo largo de la vida cotidiana que se puede desarrollar dentro de una institución educativa, ¿no? Dice que es imposible enumerar los conflictos que se dan en el centro educativo, pues son tan variados como variadas son las personas y nuestras relaciones interpersonales. La escuela es un reflejo de la sociedad y como tal en ellas nos encontramos los mismos conflictos que hay en la sociedad, pero concentradas dentro de 4 paredes y durante largas horas seguidas. La escuela es un reflejo de la sociedad como tal. Bueno, si podemos decir que la escuela es un reflejo de la sociedad como tal, pues vamos a entender muchas cosas porque decimos que la sociedad es el entorno, el contexto, con todas las personas que nosotros habitualmente nos rodeamos, que habitualmente nos encontramos. Y en este contexto, en este ambiente, pues se van a desarrollar muchos conflictos, ¿sí? En la escuela se está desarrollando, como bien decíamos en la lectura, se está desarrollando dentro de 4 paredes y durante largas horas, ya que el docente pasa mediodía, completamente mediodía con un estudiante. Entonces son muchas horas las que el estudiante pasa junto con el docente, ¿no es cierto? Entonces por eso decimos que la sociedad engloba muchos problemas, engloba muchos inconvenientes, pero en escuela se soluciona de otra manera, porque como decimos, la sociedad está reflejada eh, en una escuela y la escuela está reflejada en la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, siguiendo con las diapositivas, encontramos las características de la mediación escolar y los ejemplos de la mediación escolar. Dice que las características de la mediación escolar son conflictos comunes. Existen en las características, existen, dice, los conflictos comunes. También existen las conductas destructivas en el aula y las conductas antisociales. Sí, también dice que tenemos ejemplos de mediación escolar, charlas. Los ejemplos de una mediación escolar pueden ser diversas para la solución de un determinado tema, pero yo he escogido aquí 3 que son específicas y puntuales para la solución y para la mediación escolar, ¿no? Que tenemos la siguiente: charlas de alumnos docentes, charlas motivacionales sobre el bullying, conversación alumnos docentes y padres de familia.
ya que una unidad educativa o una institución educativa no es únicamente del docente y el estudiante. Hoy en la actualidad, al menos, con esta nueva modalidad de educación, entendemos que el padre de familia se ha convertido en un docente dentro del aula, perdón, dentro de la escuela. El padre de familia se ha convertido en un docente dentro de la propia casa, ya que es el padre de familia quien tiene que ver, quien tiene que ser la persona que está ayudando a su hijo en todas las tareas que en sí el estudiante tiene, ¿no? Tenemos una pequeña síntesis. Dice, las características y ejemplos de la mediación escolar casi siempre van llevando de la mano un tipo de parecido, ya que las dos se relacionan en el ámbito de arreglar algún inconveniente que está presentado en el salón de clase. Pues podemos decir que la mediación escolar y la característica y los ejemplos de mediación escolar van casi siempre llevados de la mano o casi siempre van a tratar el mismo tema, ¿no es cierto? Vamos a seguir con las diapositivas. Tenemos conflictos comunes. En los conflictos comunes podemos encontrar el primer nivel es en la mayoría de los centros educativos donde se trabaja habitualmente todo lo relacionado con la gestación de la convivencia y la disciplina escolar. Son conflictos habituales y con un impacto social reducido que pueden ser gestionados por el profesorado y el alumnado, sobre todo si existe un sistema formativo en técnicas de resolución de conflictos, como puede ser la mediación escolar. Tener personas de los diferentes estamentos de la comunidad educativa formadas en las técnicas de la mediación facilita mucho los elementos que son claves en la gestación de este conflicto escolar. Bueno, aquí podemos explicar brevemente. En nuestra diapositiva está indicando, dice que en el primer nivel, que son los conflictos comunes, podemos, dice, que quizás se tiene a diario en un centro educativo, ya que en un centro educativo están diversas personas que decimos que cada persona somos un mundo, ¿no? Entonces, estamos diversas personas y se van a presentar diversos problemas, muchas veces por unas cosas tan pequeñitas, pero se presentan problemas o inconvenientes en la institución. Entonces, ahí el docente, el profesor o la profesora son las personas capacitadas para arreglar un problema que se puede presentar, un problema que se puede dar. ¿Cuál puede ser un problema de esto? Un ejemplo puede ser que un niño se confundió con sus reglas, o un niño se confundió con sus esferográficos, o sus marcadores, o sus mismos cuadernos, incluso sus libros. Entonces, ahí el docente va a ser el mediador, el docente va a ser el que soluciona el inconveniente que se va a presentar en el aula. ¿No es cierto? Entonces, también decimos que existen las conductas disruptivas. Las conductas disruptivas, dice, es el segundo nivel. Está relacionado con el estudiante que presentan problemas que el entorno escolar difícilmente puede gestionar. Son casos en los que es necesaria la intervención de especialistas en otros campos, como la medicina, la psicología o la educación social. Son estudiantes que presentan problemas conductuales que impiden de manera constante el normal desarrollo de los procesos educativos, tanto para él o ella como para el resto de los estudiantes. Bueno, al hablar de conductas disruptivas, estamos deduciendo que son conductas un poco más complejas, que son conductas un poco más difíciles de entender en una persona. Se puede decir que este tipo de conductas el estudiante trae desde su casa o trae desde el contexto en el que el estudiante se desenvuelve, en el que el estudiante convive a diario en su casa, ¿no? Podemos decir que en este tipo de inconvenientes, cuando ya se presentan estos problemas un poco más graves, en muchos casos ya no es el docente quien tiene que ser el mediador en este caso. Ya se necesita personas capacitadas, personas que se prepararon para cumplir este rol, ¿no es cierto? Porque claramente decimos en la diapositiva, en la lectura, dice que se necesitan especialistas en el campo como la medicina, como la psicología, ¿no es cierto? Entonces, ahí la indicación de que una persona para ser un mediador tiene que capacitarse, tiene que prepararse en ese ámbito. También tenemos las conductas antisociales.
Bueno, las conductas antisociales es el tercer nivel. Dice que las conductas antisociales son el tercer nivel de conflictividad. Es algo más complejo y representa los conflictos que normalmente salen de los centros escolares, bien porque se producen en otros espacios sociales, bien porque se generan dentro y luego se exhiben hacia afuera, o también porque se crean y escalan en entornos digitales. Para cuadrar un conflicto escolar de este nivel debería tener una historia prolongada en el tiempo o bien ser un hecho que podríamos calificar como delictivo. No siempre podemos decir que en una institución educativa se presentan hechos delictivos, pero sí se dan los casos. Entonces, en este tipo de inconvenientes ya se necesita, por ley, una persona que está capacitada para detectar el problema, una persona que está capacitada para saber qué está pasando en esa persona, una persona que se preparó para cumplir ese rol, ¿no es cierto? En la siguiente diapositiva podemos encontrar las características para un mediador escolar. Dice que de los participantes tiene que haber voluntariedad, tiene que haber autocomposición, empoderamiento, resiliencia, equilibrio de poder. Bueno, si hablamos de los participantes, entendemos claramente las indicaciones que nos quiere dar en estas características, porque si hablamos de voluntariedad, estamos hablando de que de ambas partes en un problema tiene que haber la voluntad o tiene que haber las ganas de solucionar ese problema. Más bien, si es que un estudiante no tiene esa voluntad de que se solucione el inconveniente, esa voluntad de que se solucione el problema, no va a haber arreglo en un tipo de problema, ¿no es cierto? O sea, no va a haber la solución al tipo de inconveniente, por más que el mediador haga, por más que el mediador explique, hable, trate de solucionar el problema. Si en uno de las dos personas que se dio la característica problemática, no está la voluntad de arreglar, no puede haber solución a un conflicto, ¿no es cierto? También tenemos las características del mediador. Dice equidistancia e imparcialidad. Un mediador tiene que ser imparcial. Un mediador no se puede hacer ni a una parte ni a otra parte. También dice que debe de haber la capacidad de empatía y comunicación. O sea, un mediador tiene que ser empático, un mediador tiene que ponerse en el calzado, en los zapatos de una de las dos partes o de las dos partes para así entender y lograr captar el problema desde adentro, ¿no es cierto? Si nosotros sentimos por qué fue el problema, por qué se dio dicho conflicto, vamos a entender de una mejor manera y vamos a poder dar una mejor solución a ese tipo de inconveniente. Dice del proceso dialógico, mirada hacia el futuro, procesual y episodio. Pues tiene que haber todo, yo considero que todo va relacionado, ya que dice que tiene que haber dialógico, ¿no es cierto? Tiene que haber mirada hacia el futuro. Si los participantes en un inconveniente tienen voluntariedad de arreglar un problema y si el mediador es una persona que ha sabido captar, una persona que ha sabido solucionar el problema inmediatamente, va a haber una mirada hacia el futuro con solución al problema, ¿no es cierto? O sea, va a ser una solución inmediata a todos los problemas o inconvenientes que pueda existir en un determinado contexto, ¿sí? Eso es lo que hemos podido recolectar, la información que hemos podido recolectar. Mi nombre es Mónica Reyes. Estimado tutor, muchísimas gracias por su tiempo.